Gloria sea a Dios, hermano. Mientras usted tome su lugar, por favor, le quiero dar la bienvenida. Qué bueno que estamos reunidos en esta casa de oración. Este día, muchas gracias, mi hermano. Damos la bienvenida. Nos visita un señor que no conocíamos de manera personal, pero conocemos a su hija, el hermano Agustín, que es papá de la hermana Verónica. ¿De dónde sale el hermano Agustín? Usted, gracias a Dios por su vida, sea bienvenido, hermano. Que Dios le bendiga. Y bueno, nos acompaña alguien con ella, ¿no? Bienvenida seas, no sé cómo te llamas. Y a cada uno de los que no habían venido, nos alegra mucho ver a mi Fatis aquí. Bienvenida seas, mamita. Sabemos que Dios estuvo obrando ahí, estuvo operada, está ahí convaleciente la hermana. Que el Señor te siga fortaleciendo. Te extrañamos mucho. También, evidentemente, a tu mamá. Bienvenida, hermana Ale. Dios les bendiga. Y a cada uno de los que cada 8 días andamos por acá, sean también bienvenidos. Vamos a comenzar, vamos a introducirnos rápido en materia. ¿Cuántos están agradecidos con Dios, mis amados hermanos? Dios ha sido bueno, ¿no es cierto? Dios es bueno siempre. Y en esta mañana fría, nos anticipa un invierno tal vez frío también. Pero Dios es el mismo, Dios no cambia y a Él lo bendecimos en esta hora. Así es que bueno, vamos a comenzar una vez que hemos orado y hemos ajustado nuestras tuercas y vamos a quedar ahí un rato. Hermano, aproveche el consejo de Dios en su vida. Aproveche el consejo de Dios. Yo no sé cuántos de ustedes, cuántas veces han tenido que escuchar una frase de nuestros amados padres. Quiero comenzar así. Una frase que a nadie de los que somos hijos nos gusta escuchar, pero que la hemos escuchado N veces. Y la frase es, te lo dije. Yo no sé si alguno de ustedes ha escuchado esa bendición de parte de sus padres. Te lo dije. Nuestros padres tienen la gracia de advertirnos muchas veces el peligro al cual nos estamos enfrentando. En repetidas ocasiones, cuando cuenta la leyenda que yo fui joven una vez, hermanos, recibí esas palabras de parte de mi padre y de mi madre. Me decían, no te metas por ahí, no hagas eso, te va a ir mal. Pero nosotros cuando somos jóvenes somos muy sabios, ¿no es cierto? Y nos comemos el mundo a puños, ¿no es cierto? Y normalmente, yo no sé usted, pero por lo menos yo sí les decía, no, cálmate, calma ma o calma pa. A mí no me va a pasar. ¿Alguno de ustedes se sube a mi barco? Y yo, a mí no me va a pasar. Soy sabio, yo me voy a fijar. No pasa nada. A mí nada de eso que tú dices me va a alcanzar. No te preocupes. Pero al cabo de un tiempo, amados hermanos, por azares del destino, terminamos escuchando esa bendición de frase. Te lo dije. Un sabor muy rico que le dan aparte a la entonación. Yo quiero decirte algo. Las advertencias a lo largo de la vida tienen el objetivo central de evitarnos dolor y pérdida. Cuando uno ve un anuncio que te está advirtiendo algo, es porque quiere evitarte dolor o pérdida. Pauso aquí. Y hoy el título de la predicación no le va a sonar muy teológico, pero yo pido a Dios que se lo marque y que aprenda usted esta enseñanza. Sobre advertencia no hay engaño. Ese es el título. Nada teológico, pero completamente práctico para esta enseñanza. Ahora bien, yo le dije y voy a repetir que las advertencias tienen el objetivo de evitarnos dolor y pérdida. Estas pérdidas, estos dolores van desde lesiones físicas. Alguno de ustedes aquí puede dar testimonio que se fracturó, se le zafó un hueso, se rajó una ceja o se fracturó la nariz porque sus padres le dijeron, ten cuidado, no lo hago así. ¡Órale! Te lo dije. ¿Cuál es su hijo? El del yeso. Va desde lo físico hasta pérdidas económicas.
hay un gran negocio, papá, mamá. Fíjate que me voy a volver millonario y te voy a comprar tu casa cuando yo trabaje. Ajá. No, hijo, eso no funciona, no es así. Verás que yo, mira, solo tengo que invertir 1,000 y me van a dar 1,000,000. No, no vaya. Allá van y ¿qué creen? Perdieron dinero. Te lo dije. Recuerdo la historia de un hermano que se lo dijimos. Él dijo, no, vendiendo perfumes, no, menos vendiendo perfumes. Te lo dije. Okay. Pasamos de lo económico, pasamos de lo físico, pero también hay sentimientos, emociones que son lastimadas, el corazón. La verdad, muchos de nosotros hemos tenido tristemente que decir para justificar cuando desobedecemos esas advertencias. Es que nadie experimenta, saben eso y no saben Biblia. Ahora bien, nadie experimenta cabeza. Eso pudiera sonar valedero para las personas que no les ha resplandecido el evangelio de Jesucristo. Pero a la verdad, en el reino de Dios, en la iglesia de Cristo, eso es inaceptable, amados hermanos. Razón, Dios nos ha dejado su palabra como nuestro manual de vida. Y ese manual tiene miles de advertencias para evitarnos dolor, pérdida y sufrimiento. Si bien la vida del cristiano ha sido llamada una vida a padecer, a sufrir por causa de Cristo, no por causa de consecuencias de las decisiones malas que nosotros tomamos. ¿Alguien me está entendiendo, verdad que sí? Quiero pues en esta mañana traer la base del desarrollo de esta enseñanza. Profeta Oseas, capítulo 4, versículo 6. Muy sonado y conocido el texto, pero vamos a profundizar como si tuviéramos tanques de oxígeno y fuéramos submarinos aparte, hermanos. Amén. Oseas 4:6. Todo aquel que quiera escuchar la voz de Dios, por favor lea 1, 2, 3. El título fue sobre advertencia, no hay engaño. Sí se recuerda, ¿verdad? Sí. Bueno, este texto comienza externando una consecuencia dolorosa. Un pueblo que fue destruido por una causa. Le faltó conocimiento. En cuanto tú desechaste, dice el texto, el conocimiento entonces, dice el texto, yo te voy a rechazar del sacerdocio. Al final, cuando yo dice, y porque olvidaste, aquí viene la parte final del texto, de dónde es que se obtiene el conocimiento. Si usted toma mucho cuidado y dice, y porque olvidaste la ley de tu Dios, de donde mana el conocimiento que necesitamos para vivir en esta tierra caída, es a través de la ley que Dios nos ha dejado. Y la consecuencia por haberte olvidado de la ley, yo me voy a olvidar de tus hijos. Olvidaste la ley, yo me olvidaré de tus hijos. Pues, ¿qué decía la ley, pastor? Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 en adelante. La palabra de Dios contiene verdad. Voy a repetir eso. La palabra de Dios es verdad. Cuando tú y yo somos expuestos a ella, como en esta mañana, siempre tendremos dos opciones. ¿Atendemos al consejo de Dios o simplemente hacemos caso omiso de ella? Pero Dios te trajo aquí, me trajo a mí con la firme intención de poder obedecer su palabra. Así es que, por favor, ¿qué es lo que dijo Dios de manera anticipada cuando a esta nación, Israel, a los hebreos, Dios les dio su ley? ¿Para qué? Para que no simplemente la conocieran, sino para que vivieran bajo la ley. Dios dijo en Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida, el bien, la muerte y el mal. 16. Porque yo te mando hoy, ¿qué? Que ames a Jehová tu Dios. Ok, primer cosa, espérense, hermano. Coma. Primer cosa y la más importante,
Yo te mando que ames a Jehová tu. ¿Cuándo? Yo lo aplico hoy, ok, y mañana vuelvo a decir hoy, y pasado mañana es hoy, o sea, siempre. Después dice que andes ¿en dónde? ¿De dónde se trazaron esos caminos? En su ley. Y que guardes los mandamientos que contiene ¿qué? La ley. Hay estatutos y hay decretos. ¿En dónde están? En la ley. Tú desechaste el conocimiento de la ley. Por ende, no eres sabio. Ahora dice, para que vivas, aquí está la razón. Para que vivas, no simplemente vivir es respirar. Producir dióxido de carbono cuando nosotros estamos respirando. No, la intención tuya y mía en esta tierra no es simplemente que respiremos, que despertemos, que nos bañemos, que trabajemos y nos volvamos a dormir. Dios desea de ti y de mí que seamos multiplicados y que Jehová, que tu Dios te bendiga en la tierra. Aquí están hablando de Canaán, donde están siendo introducidos. Versículo número 17. Advertencia. Mas si tu corazón se aparta y no escucha y dejas extraviarte y te inclinas a dioses ajenos y les sirves, 18. Yo protesto hoy que de cierto morirán. Porque esa palabra está muy romántica, perecerás. Morirán. ¿Sabes quién está hablando ahí? Es Dios. Él está prometiendo algo. Si tú obedeces, si tú aplicas la ley, si tú sigues los estatutos y caminas bajo lo que yo he determinado, te voy a multiplicar. Pero si no, yo me voy a encargar de que mueras. Es lo mismo que el profeta Oseas está diciendo. Por cuanto tú me desechaste mi ley, desechaste lo que yo ofrecí para que tú caminaras, yo te desecho del sacerdocio. Y tú te olvidaste de mi ley, yo me olvido de ti, firma Dios. Vamos, pastor, es el antiguo pacto. Tranquilos, vamos para allá. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Aprendamos una cosa. El texto de Oseas hablaba entonces de esa falta de conocimiento. En el hebreo la palabra da'at es la palabra conocimiento, hebrea, que quiere decir ciencia, docto, entendido, inteligencia, intención, saber, sabiduría, sentido. El entendimiento, entonces, parafraseando, la inteligencia, el que tú seas docto, la ciencia, la sabiduría y el sentido que tú y yo podemos tener en esta tierra, solo pueden provenir de la ley de Dios. No hay manera de que tú tengas conocimiento en esta tierra a menos que tú comas palabra de Dios y tú vivas palabra de Dios, porque tú ames palabra de Dios. Amados hermanos, el salmista declaró en el Salmo 19, del 7 al 8, algo desde el fondo de su corazón que debe estar muy presente en los nuestros. La ley de Jehová es tan perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel. Amén. Y Él hace sabio al que es sencillo. Los mandamientos de Jehová, ¿cómo son? Son rectos y alegran el corazón. No es gravosa la ley para mí. De hecho, es una bendición. De tal manera que el precepto de Jehová es puro y hace algo. Alumbra los ojos. Lo que el salmista está diciendo es que la ley para los hebreos verdaderamente es ley. Lo que la Biblia para los cristianos debe ser nuestro alimento espiritual. Cotidianamente, constantemente debemos comer palabra de Dios. Si para los hebreos la ley es ley, ¿quién les rige según la ley? Bueno, pues es Dios. Evidentemente Él va a determinar el destino.
su vida presente, pero también su vida futura, porque de Dios depende cómo es que a ti te va y cómo es que a mí me va. Malamente, cuando tú no tienes resplandecido el evangelio de Cristo en tu vida, al final de los días tú dices, yo estoy así por causa mía. Tienes parte de razón, pero hay otra parte que no quieres considerar porque no te conviene. Y la otra parte es esta, que cuando tú no estás con Dios, tú estás contra Dios. Y te digo algo, nadie ha vencido a Dios y nadie lo va a vencer porque Él es Dios. En el Nuevo Testamento, cuando dice que la ira de Dios está sobre los hijos de ¿quién? Eso no es ligero, hermano. Ahora, escucha. Conocer la ley y obedecerla convierte o transforma tu vida. ¿Alguna vez te has hecho un cambio de look en tu físico, hermano? Y hay gente que no te mira y de repente te mira y dice, oh, wow, te ves transformado, te ves diferente. Sí, por supuesto, porque es algo que es evidente. Bueno, yo quiero decirte que la palabra de Dios, cada que tú y yo vamos a la palabra de Dios, la palabra de Dios nos desarma, hermano. Tú llegas armado hasta los dientes y en tanto y en cuanto tú oras a Dios y tú eres humilde ante su palabra y te sometes a su autoridad, Dios siempre te va a desarmar. La palabra de Dios entonces desarma, nos muestra nuestro pecado, pero por el otro lado, al mismo tiempo de mostrar el pecado, nos muestra el camino para no pecar. Es grande la palabra de Dios. Es imposible enfrentarnos a ella y no mirar un cambio en nuestras vidas. Por eso, si en los discipulados que venimos manejando cada domingo hemos instado a esto, ¿a qué? ¿Cuántos años tienes en el evangelio? Tienes que mostrar a Cristo. Cristo se te tiene que mirar. Al cielo no vas a llegar con tus años de experiencia diciendo, ay, mira, yo tengo 100 años en el evangelio. Y no cambiaste nada, no supiste perdonar, no amaste a nadie. Nunca fuiste parte de una congregación. Nunca dejaste que te amaran y nunca dejaste amar a nadie. No quisiste hacer eso. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a la palabra de Dios, es imposible no mirar un cambio en nuestra vida. Es como si tú dijeras, ¿qué crees, hermano Natanael? Vi como un bocho tuvo un percance con el tren y tú vas a ver el bocho y está intacto. Eso es imposible. El bocho estaría deshecho. ¿Están de acuerdo conmigo? Lo mismo ocurre cuando tú te enfrentas a la palabra de Dios, si en verdad te enfrentas a la palabra de Dios. En el Nuevo Testamento, aquellos que pertenecemos a la iglesia de Cristo, tenemos una instrucción para atender en base al conocimiento de la misma. Nuestro Señor Jesús dijo, no quise comenzar con este texto, que lo dejé precisamente así hasta ahorita, para que no se me fueran a desviar. Quise mostrar primero una consecuencia porque no tomaron la advertencia como algo real. Pero Jesucristo nuestro Señor, ahora a nosotros como iglesia nos dijo algo. Mateo capítulo 28, versículo 18, 19 y 20, la gran comisión efectivamente. Pero desde el 18 nosotros entendemos algo. Jesús se acerca cuando Él resucita y habla a sus discípulos y les dice claramente, toda potestad me es dada aquí en el cielo y en la tierra, es decir, en todo lugar. Por lo tanto, como la potestad que me ha otorgado el Padre implica todo el universo, que por cierto por medio de Cristo se creó, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas creadas y subsisten por medio de Él, Dios le dio esa potestad. Por lo tanto, les está aclarando el Señor Jesús. Dejamos en claro algo, dice Cristo. Antes no, ahora llegó el tiempo. Ahora yo he sido levantado en poder. Y en esa autoridad yo les digo esto, vayan y hagan discípulos. ¿Dónde? A todas las naciones. Hagan algo. ¿Qué hay que hacer? Ojo con esto porque es importante. Tú y yo estamos aquí. Vayan, salgan, enfrenten a gente que no conoce el evangelio. Vayan, es un mandato. Ahora escucha. Haz discípulos. ¿En dónde? En todos lados.
mandato, bautízalos. Aquí viene y hay un énfasis. Sí, claro, la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Verso 20. Aquí viene la parte esencial del mandato. Enséñenles. Interesante. Porque por un lapso de 3 años, estos hombres que escucharon esa gran comisión fueron enseñados nada más ni nada menos que por el maestro de maestros. ¿Qué vamos a enseñar? Ojo clínico aquí, hermano. Les van a enseñar a que obedezcan, es la palabra guardar, todas las cosas. ¿Cuál es Cristo? Que yo les he mandado. Hay un énfasis en algo que yo te digo directamente a ti. Ahora entonces, dice, y he aquí, va a haber una consecuencia, hay una gran promesa. Si tú estás en eso, yo prometo que estaré todos los días contigo hasta el fin del mundo. ¡Wow! O sea que cuando nosotros decimos, Cristo prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, eso es cierto, pero hay una cláusula. La cláusula es que tú vayas y operes algo para su gloria, testificando el poder del evangelio que salva a personas perdidas, y entonces Cristo es glorificado, el Padre es glorificado, y he aquí Cristo está contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces yo creo que muchos nos hemos subido al barco y no tenemos boleto, Por eso es importante. En el versículo 20 dice, enséñenles a obedecer. ¿Qué? Lo que yo les he mandado. Una parte muy importante de este mandato, que es crucial para nosotros como iglesia, es ir y hacer discípulos. En el texto parece que va incluido. El texto infiere que hay alguien que enseña y alguien que aprende. Porque no puedes tú ser enseñado si alguien pues no te enseña, ¿no es cierto? Entonces hay un maestro y hay un discípulo. Así era, así fue, aplicó ahí. Ahora, Cristo ya no está aquí terrenalmente, pero dejó al Espíritu Santo y ha comisionado hombres bajo el poder del Espíritu Santo para que nos enseñen a nosotros la iglesia de Jesucristo. Ahora bien, la palabra macetheu es la palabra discípulo del griego, que es convertirse en alumno. ¿Cuántos de ustedes algún día fueron a la escuela y todavía hay muchos que están yendo a la escuela? ¿Cuántos? ¿A qué vamos a la escuela? A aprender. En todo el proceso de hacer discípulos hay un proceso de aprendizaje. ¿Cuándo? Siempre. ¿Alguien me está comprendiendo? Ok, bueno, yo quiero ir a la escuela. Bueno, hay niños que no quieren ir a la escuela y adultos que no quieren ir a la escuela. ¿De qué va a depender su aprendizaje? ¿Alguien? ¿Por qué unos aprenden más que otros? Hay algunos factores importantes a destacar, pero si los generalizamos en el mundo no espiritual, ¿por qué unos aprenden más que otros, hermanos? ¿Por qué? Porque son perseverantes. Algunos son muy inteligentes. Les cuesta nada, hermano. ¿Sí o no? Y uno dice, ay, hijo, ¿qué onda? ¿Qué cacahuate le dieron? ¿Por qué? Es muy fácil. Tú te arrancas las pestañas, las orejas y no te salen las multiplicaciones. Y el otro, sí, tal. ¿Cómo? Bueno, ok. Hay otros que son perseverantes. Ahora, ¿la perseverancia tiene un fruto al final? Completamente. ¿Cómo los catalogan en la escuela? Los mataditos. Pero les dicen matados porque están consumiéndose de envidia, porque ellos son disciplinados, envidiosos. A mí me gustó decir eso. Pero ustedes no, porque ustedes son cristianos, hijos de Dios. Ni modo que ustedes sean envidiosos. Ahora aquí, alguien enseña y alguien aprende.
¿Qué hay que enseñar y qué hay que aprender? Esa es la pregunta que nos interesa. No, pues toda la Biblia, pastor. Amén, sí. Pero ¿qué de toda la Biblia? Para eso quiero apoyarme de cómo el apóstol amado, el apóstol Juan, fue usado por Dios para dejar en claro algo que Cristo estaba haciendo en esta tierra. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo era con Dios. Sí, porque el verbo era. Ese texto habla de autoridad. Yo lo he dicho, capítulo 1 de Juan es un paralelismo de alguna manera de Génesis capítulo 1. La palabra verbo es la palabra logos del griego, que significa palabra. ¿Con qué Dios creó en Génesis la creación? Con el poder de, noticias. La palabra se encarnó y vino a habitar a un mundo que él mismo creó. Increíble. ¿Sabes de qué habla eso? De autoridad. ¿Con qué autoridad dices? ¿Cuántas veces has visto en el Evangelio que le preguntan a Cristo? Y ahora escucha. ¿Quieres ver autoridad? Mateo capítulo 5, versículo 38 y 39. Jesús va a citar, acuérdate que en Mateo aparece el sermón más famoso que Jesucristo predicó. ¿Cuál es? ¿Que comienza en qué capítulo? ¿En qué capítulo? ¿Y termina? Ajá. Tarea. ¿Dónde empieza y dónde termina? Pues si usted es el pastor, usted haga su tarea, yo ya me la sé. Ahí viene la autoridad de Cristo. ¿Quién es ese Cristo? A los que muchos malamente le dicen Chuchito. Chuchito es mi cuate. Blasfemo. Irreverente. La palabra de Dios muestra quién es Jesús, Emmanuel. Y Jesús, el Señor Jesús, pastor, amén. El Señor Jesús está en el Sermón del Monte diciendo esto. Oyeron que fue dicho. Ellos tienen la ley. Y los fariseos y los escribas, mira que recitan bien sabroso la ley. Oyeron que fue dicho, ¿verdad? Ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, o sea, ahí está la ley. Ahí está. Ahora yo les voy a decir algo. La ley la malinterpretaron. Mentes pecaminosas, corazones pecaminosos, intenciones diferentes a las de Dios. ¿Por qué Dios dio la ley? ¿Pueden prender ahí, hermana? Por favor, pícale ahí. Es que no veo bien a mi nata. Pero yo les digo, dice Jesús, ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Cristo está aplicando correctamente la ley. Yo les digo, no resistan al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, ¿qué hay que hacer? Si hay un pasaje en la Biblia que conoce Raimundo y medio mundo, es este. Las mamás dicen, ¿qué dice la Biblia? No pueden saber nada de Biblia, pero sí te dicen, si te dan en la derecha, ¿qué tienes que hacer? Pon la izquierda. Ni saben si está o no está, pero lo dicen con una seguridad. Ok. ¿Y eso qué tiene que ver con lo que está? Autoridad. Versículo 43 de ese mismo capítulo, por favor, hermano. Ahora lean ustedes, por favor. 1, 2, 3. Eso, la ley del talión se llama. Ojo por ojo y diente por diente. La intención era que fuera justo. Tú me torciste mi tobillo derecho, ¿qué creen que hay que hacerle?
hay que torcerle su tobillo derecho. Tú me picaste mi ojo izquierdo, ¿qué tengo que hacer? Le tengo que picar su ojo izquierdo. Así era la ley. Ahora, oyeron que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero la ley mal interpretada no daba cabida a que como que tu enemigo, si es enemigo ya no es prójimo. Pero la ley no decía eso, era una mala interpretación. Y por eso decía, aborrecerás a tu enemigo. Versículo 44, pero yo les digo que amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan. La ley de Moisés era buena en sí, pero la interpretación de la misma estaba errada. El Señor Jesús está por encima de lo mal interpretado. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Si alguien conoce la palabra es Él, porque Él es la palabra encarnada. Ahora dice, ustedes no han, parafraseando, dice, ustedes han malinterpretado la ley, amados. De eso no se trata la ley. Hoy día hay tantas maneras de escuchar mensajes y sermones, que suenan a Dios. Basta con que tú le piques al tutú una predicación, del predicador, del color que quieras, del sabor que quieras, de la duración que quieras, el tema que tú quieras. ¿Cómo hacerme millonario en un México derrotado? ¿Cómo volverme millonario sin trabajar? ¿Cómo darle a Dios la honra sin que yo lo honre? Bueno, búscale y vas a ver si no te vas a encontrar algo. ¿Cómo exhibir a los pastores mentirosos? Y es un ejemplo de, no le estoy dando ideas, hermano. Y ahorita ya están 3 aquí. Ahora hay tantos sermones que suenan a Dios. Pero honestamente, la única manera de comprobar si el mensaje debe ser considerado como verdadero es filtrándolo por medio de la palabra de Dios. Debemos analizar el ejemplo de los hermanos de Berea, ya que ellos como más nobles evitaban algo, el error doctrinal. Ya caí al punto donde quería llegar, hermanos. La doctrina importa. Qué importante es que tú estés en una iglesia donde se predica sana doctrina. Y esas palabras no son inventadas por los pastores. Esas palabras están en la Biblia. Sana doctrina. Si la palabra sana doctrina aparece, quiere decir que hay doctrinas que no son sanas. Hermanos de Berea, Hechos capítulo 17, versículo 11. Si me ayudan todos los que no son de Berea, por favor. 1, 2, 3. Allá va. Bueno, ellos recibían la palabra con solicitud. Ellos estaban atentos a lo que les enseñaban, pero no se quedaban con eso. No decían amén, no. Ellos iban a la Biblia y decían, amén, amén. No aparece en la Biblia no amén, pero a veces se vale decir no amén en el corazón. Eso no está chueco, eso no es cierto, eso no es de aquí. Escuche, muchas personas aquí presentes, hagan un paneo rápido. Somos todos, escuchen. Muchos de los que estamos aquí hemos sido testigos de prácticas dentro de congregaciones que parecen ser de Dios, pero que cuando tú lo filtras en la palabra de Dios, no pasan. Servicios en donde las personas hablan en lenguas todo el tiempo. Hombres que están profetizando y declarando y decretando sobre tu vida tal o cual bendición de parte de Dios. Personas orando por otras, imponiendo manos y las otras cayendo al suelo. Algunas llorando, otras sacudiéndose. Gente decretando
porque son hijos de Dios. Personas atando demonios y desatando bendiciones, a diestra y siniestra, expulsando todo tipo de demonios, clasificándolos, hasta clasificación le ponen. Otros, escúchame bien, llegan al punto simple con que tú llegues a tu casa y si tienes sistema de cable pagada de televisión, le picas ahí, miras un canal y te encuentras lo de hoy día. Siembras algo y cosechas milagro. Siembras dinero y vas a cosechar lo que a ti se te ocurra. Una camioneta como la del hermano Luis o como la del falso apóstol o como cualquiera de los hermanos. ¿Con cuánto tengo que sembrar para eso? Eso te encuentra el pan de cada día, amados hermanos. Escúchame bien. Siembras, entonces ya te dije, canciones, música. Ahora nos metemos hasta en la música. Tengamos cuidado, hermanos. Seamos cuidadosos con lo que estamos cantando. Si el centro no es Dios, no pasa. Decía mi maestro de alabanza en el instituto, que los cristianos a veces se nos olvida que la gloria es para Dios y más parecemos como esas carnitas que estamos exhibidas en los puestos. ¿Sí saben cómo son esas carnitas? ¿Ya las han visto que traen un foco siempre hacia ellas? Muchos somos así, hermanos carnitas. El foco somos nosotros y el foco siempre debe ser la gloria de Dios. Canciones que te llevan más a la emoción que a meditar verdaderamente la palabra de Dios. Debemos tener cuidado. Es en medio de todo esto que el apóstol Pablo fue usado por Dios para advertirnos lo siguiente. Primera Timoteo capítulo 4 versículo 16. Esto es lo más relevante, amados hermanos. Pueden leer conmigo. Bueno, lean ustedes solos. 1, 2, 3. Punto y coma. Caray. Ten cuidado de lo que tú consumes. Doctrina es enseñanza. Por eso, qué bueno que el mensaje de Dios pueda llegar por todos lados. Pero qué malo es cuando tú oyes a Juan, a Abraham, a Pedro y hasta a Peter Parker. Porque traes un arroz con mango en tu doctrina. Que si fuimos sanos por la llaga o no fuimos sanos. Que si de qué está hablando. Que si de la salvación o de la sanidad de nuestros cuerpos. Que si ungimos a los enfermos o que si les imponemos manos o no les imponemos manos. ¿Qué hacemos, pastor? Haz lo que la Biblia dice. Tú miras, llegas a una congregación y tú miras lo que están haciendo ellos siendo nuevo y tú vas a imitar lo que ellos están haciendo. Porque tú crees que lo que están haciendo viene en la Biblia. Pero por eso tienes que estudiar la Biblia. ¿En dónde dice en la Biblia que uno ora por otro y el otro se cae y se pone a temblar? Y se están cuchicheando todos. Ah, caray. ¿Qué no dice eso ahí en? ¿Y entonces por qué la iglesia practica eso? Porque no ha tenido cuidado de la doctrina. Porque no ha cuidado lo que consume. Porque tal vez solo replica lo que ve y no ha cuestionado si eso es de Dios. Ese es el verdadero problema. ¿Qué es más fácil? Que alguien se pare aquí, venga, que tú no conozcas y que no te conozca. Que eso es importante. Y te venga y te diga, tú Dios te va a usar y te ama y eres el más mejor de todos los más mejores. Y tú sabes que estás adulterando, que no te has arrepentido, que tienes tu vida mal y te hincas, lloras, tiemblas y dices amén. Te limpias, sales de aquí y ya, ¿ocurrió? ¿Dónde está eso en la Biblia? Eso no tiene sustento bíblico. Ah, por eso el pastor no hace eso, por eso no hacemos eso, hermanos. Porque la Biblia no dice que hagamos eso.
Pero ¿y qué voy a hacer con lo que yo creo? La pregunta mía es, ¿en qué crees? Si lo que tú crees no tiene sustento bíblico, entonces tíralo, porque no es valedero para Dios. No sirve. Es que yo estaba guardando cáscaras de pistache porque pensé que eran oro. No, no sirven. Tienes 10 toneladas, tíralas, no sirven. ¡Tíralo! No es oro, es basura. Y lo que yo sentí, ese es otro problema. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, evitarás el error doctrinal, te vas a salvar y a los que oyeren. Este texto aplica para los líderes, para los pastores, para los ancianos. ¿Tú tienes a alguien que te siga en tu casa? Ok, te lo puedes comer tú. Ten cuidado de tu doctrina. Ahora, doctrina es enseñanza. Los dos requisitos de un buen pastor es su enseñanza no aprovechará a menos que su vida esté de acuerdo con ella. Si no, ahora, ¿qué tan importante es la sana doctrina? Otra vez, la palabra doctrina es aquello que es enseñado. Cuando recordamos la gran comisión a la cual estamos atendiendo como iglesia, nos centramos en hacer lo que nuestro Señor mandó. Así es como evitamos el error doctrinal. ¿En qué parte de las cosas que Jesús enseñó, Jesús vino y dijo, aprendan cómo se ungen y cómo se ora en lenguas y cómo se caen y cómo pasa eso? ¿Dónde? Díganme en la Biblia en dónde Jesús enseñó eso. No enseñó eso, ¿verdad que no? Entonces no tiene sustento. Pero eso lo siguen practicando hoy día en tantas congregaciones. Pastor, ¿con qué autoridad dices eso? Con la que Dios me puso como su pastor. No es mía. Es una autoridad delegada. Yo no tengo autoridad. Me la ha delegado el Señor porque Él me llamó a eso. Y mal haría si no digo lo que estoy diciendo. Muchas de las prácticas mencionadas hace un momento, repito, no tienen sustento bíblico y así se practica. Aparece un ejemplo de error doctrinal en el Nuevo Testamento. Sí, no voy a hablar de ninguna congregación. No es mi intención. No me interesa eso. Yo no soy juez de ellos. Algún día cada uno de nosotros entregará cuentas. Oremos para que salgan del error doctrinal. Apunten eso como tarea. Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Gracias a Dios que nos ha cambiado y transformado esta mente cochina que antes la intención era atacar y menospreciar a otros. No es la intención. Porque cuando un pastor se equivoca y no está enseñando lo que la Biblia dice, ay del pastor, oremos por ellos, amados. Pero si una oveja es engañada, es culpa de la oveja, porque la oveja tiene Biblia. Ayúdenme a leer todos los que me siguen amando todavía. 1, 2, 3. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Hay una iglesia que está siendo liderada por apóstoles, no tiene mucho, que surgió después de que Cristo asciende. Han pasado algunos años, pero ya hay errores doctrinales. De hecho, en el capítulo 3 de Gálatas, versículo 1, Pablo desde el fondo de su corazón les regala unas palabras difíciles, duras, pero para que entiendan, dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién los ha fascinado para no obedecer? Aquí está la verdad. O sea, cuando tú obedeces algo que no es verdad, entonces estás obedeciendo a la mentira, algo que no es valedero. Como el ejemplo que yo te puse de las cáscaras de pistache. Pero pastor, yo lo he practicado, yo he sentido, yo he mirado, hermano, si no hay base bíblica,
puedas volar, no hay cosa que lleve gloria a Dios con eso. No toqué cosas que tienen que ver con que cayó polvo de oro, hermanos, o que se taparon muelas con oro, porque son prácticas que se han repetido durante décadas en la iglesia de Cristo, tristemente. ¿Alguien, levante su mano, alguien había escuchado de esto que yo estoy diciendo? No. Es la verdad. ¿Quién les fascinó no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre ustedes como crucificado. Versículo 2 de ese mismo capítulo. Lean, por favor, 1, 2, 3. Y aquí pregunta para llamar su atención. Les dice, ¿recibieron el Espíritu por las obras de la ley? ¿O porque escucharon con fe? Versículo 3. Mira la palabra tan pesada, les dice, tan necios son. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora van a acabar en la carne. Ok. Yo quiero decirte a esta altura una cosa. Cuando se conoce la verdad bíblica, la doctrina sana, no podemos abrazar el error. No debemos equivocarnos. Porque si Dios te ha llevado a que tengas ese grado de conciencia, número 1 es por su gracia. Tú no eres mejor que el otro. Si Dios de repente ha metido su mano y viene en ese proceso de santificación y nos ha llevado a que podamos estar en un lugar que Él mismo ha preparado y ha diseñado a las personas, que les ha dado los dones que Él ha querido para que se predique la sana doctrina, gloria sea dada a nuestro Señor. No volteamos atrás y señalamos y condenamos y decimos que Dios tenga misericordia de ellos como la ha tenido de nosotros. Oremos por las congregaciones en todo el mundo, amados. Ahora hay un problema. Han abrazado un error doctrinal los Gálatas. ¿Y qué ocurrió, pastor? Porque yo no conozco esta historia. Vamos al capítulo 2, en el versículo del 11 al 14, por favor. Pero cuando Pedro vio, wow, ¿quién es ese Pedro? ¿Ustedes han leído la historia? ¿Quién es ese Pedro? El apóstol Pedro. No es el yerno de la hermana Lupita. Pero cuando vino Pedro a Antioquía no es un lugar, hermanos, no es una hermana. Le resistí cara a cara. ¿Por qué, Pablo? Porque era de condenar lo que estaba haciendo. Si tú conoces la verdad, y una vez que conoces la verdad, practicas otra cosa que no es eso, wow, la palabra de Dios te condena, hermano. Y tú y yo tenemos responsabilidad ante eso. Mira, pues antes de que vinieran algunos de los de parte de Jacobo, Pedro comía con los gentiles, gentil o un no judío. Pedro era judío. Pero después que vinieron, ¿quiénes? Los de Jacobo, que eran judíos, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Ojo, la circuncisión hace mención a la señal del pacto, un hebreo 100% hebreo, un no gentil. Hay un problema entonces entre los judíos y los gentiles, y el protagonista de esta situación es nada más ni nada menos que aquel que predicó el primer sermón. ¿Y cuántos se convirtieron en ese sermón? Y ahora anda con cosas, Pedro. ¿Cómo es eso, pastor? Sí, fíjate. En su simulación participaba también con los otros judíos, de tal manera que aún, wow, aquel a que llamó a Pablo, ¿se acuerdan quién fue? Bernabé. Fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Palabras fuertes, hermano Nat. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente, ¿conforme a qué? A la verdad del evangelio, le dije a Pedro delante de todos, wow. Si tú, siendo judío,
vives como los gentiles y no como judío, te tengo una pregunta, Pedro. ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizarse? ¿Se puede imaginar esa palabra griega muy hermosa que se llama merequetengue? El merequetengue que se armó ese día, hermano. Son 2 columnas de la iglesia los que están ahí participando, ¿eh? Es el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, hermano. Y Pablo le dice, te tengo una preguntita, mi querido Peter. ¿Por qué estás haciendo eso? Se utilizaron palabras como hipócrita. Un hipócrita del griego era un actor que usaba una máscara e interpretaba a alguien que él no era. De ahí viene la palabra hipócrita. Cuando te dicen, eres un hipócrita, te están diciendo, estás actuando, tú no eres eso que dices que eres. Tú eres otra cosa. Pablo le dice entonces, haz esto. Pablo tiene una plataforma que soporta su manera de vivir. ¿Cuál es? La doctrina. Por eso Pablo, cuando ve eso que está fuera de la sana doctrina, ¿qué hace? Se queda callado, ¿verdad que sí? Él no abraza ese error porque él tiene que ver con la iglesia. La iglesia somos la iglesia de los unos con los otros. Y si nosotros no nos enfocamos en lo que la palabra de Dios dice, entonces, ¿dónde podemos mostrar el amor? ¿Cómo amas? Con la verdad. Yo prefiero que tú vengas con gracia y me digas, pastor, te quiero decir algo con amor. Pasa esto y esto y esto, y yo creo que eso no está bien, pastor. Yo voy a ser más bendecido si tú con amor y gracia vienes y me dices, a que si yo no me estoy cayendo en un error y no me doy cuenta y nunca me dices. Yo espero que tú me ames. Amén, amados. Ahora entonces, Pablo tiene esa plataforma. ¿Cuál es? Sana doctrina. Por eso cuando está en el papel de enseñar lo que Dios mismo le había revelado, él le dijo a Timoteo, ya vimos primera de Timoteo, capítulo 4. Vayamos a la segunda de Timoteo, capítulo 4. Versículo 1 y hasta el 4, por favor. Lean conmigo para irnos. 1, 2, 3. Y versículo 4. Amados hermanos, estamos viviendo tiempos realmente difíciles. Nuestra sociedad está en completa decadencia y está a nada de colapsar. Y tristemente muchas congregaciones han permitido que las cuestiones mundanas ingresen y permeen dentro de la misma iglesia de Cristo. Se enfocan tanto en el tipo de música porque es importante que la música tenga ritmo, sea atractivo. ¿Saben algo? Hay una cuestión en mi corazón para con los jóvenes. Para todos en general, pero tengo una identidad con los jóvenes desde que yo era joven, imagínense. Y hoy es lo mismo, pero ¿saben qué no creo? En abrazar cosas que el mundo los atrapa como para atraerlos a la iglesia. No creo en eso. No lo creo, honestamente, no creo que sea necesario. Yo creo que la palabra de Dios y el Espíritu Santo es suficiente para que un Cristo venga al conocimiento de Dios. No necesitamos poner aquí arneses, luces y cosas, porque pues en la Biblia no habla de eso. Pastor, pero tampoco en la Biblia hay púlpitos, y hay micrófonos, y hay esto. He hablado de eso, la otra semana hablé un poco de eso. Por necesidad hemos tenido que hacer esto, pero no es para que yo me vea, wow, impresionante, y salga usted aquí diciendo, qué bárbaro, qué microfonazo que traía el pastor. No, pues como si yo anduviera presumiendo micrófono por el Chedraui. ¿No? Jálate, Mateo, jálate esa bocina y cárgala. ¡Qué bocinón! Pues no. No es para mí, la onda no soy yo. Ya me entendieron, ¿no es cierto? Ahora bien, cuando
permea lo mundano en la iglesia. Es cuando Pablo le advierte a Timoteo. Quiere decir que desde la época aquella ya había doctrinas bien chuecas, hermano. ¿Qué nos podemos esperar ahorita en donde el mundo dice que la verdad, ya no hay verdad absoluta, sino es conforme tú sientas? Imagínate en los tiempos que estamos viviendo. Por eso el texto habla de que las personas decidirán no escuchar la verdad y preferirán que les endulcen sus orejitas. Tristemente hay congregaciones grandes, 500, 1000, 2000, 4000 personas en un servicio. Sí, pero no les predican la Biblia. Les hablan casi es el únete a los optimistas. No importa cómo vivas, Dios va a hacer que tú seas millonario y estés siempre feliz y contento. ¿Por qué? Pues porque Dios te ama. Pero la palabra de Dios nos advierte a este día, hermana Estelita. Tengan cuidado de la doctrina. Tengan cuidado porque en los últimos tiempos habrá gente que no quiera escuchar la sana doctrina. Ellos prefieren, ¿saben qué? Cuenta la leyenda que mi esposa de alguna manera trabaja en la escuela donde mis hijos están. Y en la escuela, que es una escuela de formación cristiana, le han pedido los directores de la escuela que si pueden entregar una carta pastoral a los padres para saber dónde se congregan, con quién se congregan, cuánto tiempo tienen de convertidos. Mi esposa se ha encontrado cartas en donde los padres han firmado y dicen, nosotros hemos decidido no congregarnos porque miramos transmisiones por la televisión con tal de aprovechar nuestro tiempo como familia. ¿Cómo ven? ¿Les sorprende? ¿Saben con la pandemia qué vino a ocurrir? Dios vino a pesar los que sí y a los que no. Dios sabe, pero nosotros también sabemos. Allá le voy. Vamos a ver. Por eso este texto entonces los gentes decidirán no escuchar la verdad. Algunos problemas a considerar. ¿Cómo que de origen? Si usted investiga cómo llegó el evangelio a América Latina, entenderá que el evangelio llegó diluido. Ay, caray, nunca me había puesto a pensar en eso, pastor. Pues piénsele bien. El evangelio de Jesucristo es poder de Dios para salvación, hermanos. Ok. ¿Qué porcentaje de México es salvo? No, estás arriba, hermano. No, bueno, fuera, mi Rodolfo. Según el INEGI, las cifras que yo les he dicho, ¿no? Casi 12% de toda la población en México. Ahora de esos, ¿cuántos verdaderamente serán salvos? Porque esos son los que dicen ser cristianos y asisten a una iglesia. Ahora te das cuenta cómo de repente por eso la sociedad está como está. Ahora, si ya llegó tanto el evangelio, sí, Estados Unidos se fundó bajo los principios bíblicos, ¿no es cierto? ¿Y cómo está Estados Unidos? En decadencia. ¿Por qué? Sacaron la palabra de Dios de su vida, por ende sacaron a Dios de su vida. Todas las universidades, la mayoría de las universidades estadounidenses se formaron, la base de ellos fueron en base formación bíblica, cristocéntrica. Sacaron a Dios, Estados Unidos está en decadencia. Ahora, llega el evangelio a América Latina. Una gran influencia católica está mezclada con el evangelio. Da como resultado un sincretismo que nos ha llevado a decir que amamos a Dios, pero no se miran los frutos. Si el impacto fuera real en cada congregación que Dios planta en una colonia, ¿cuántas personas creen que tendrían que ser alcanzadas para Cristo? Hablemos de las cosas como son, amados. La influencia de líderes evangélicos han llevado a desarrollar cultos a Dios donde lo importante es el hombre por encima de la gloria de Dios. Eso es una realidad.
Desde el primer día que fuimos llamados como familia para levantarnos como líderes de esta congregación, nosotros, mi familia, la familia que yo estoy liderando, hermanos, hemos tomado la determinación de tomar la palabra de Dios como nuestra máxima autoridad. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Quiere decir que todo aquello que prohíbe la Biblia para nosotros será prohibido y todo aquello que acepte la Biblia para nosotros tiene que ser aceptado. Nada más ni nada menos. Por favor, dentro de poco tiempo voy a tener que mandar a imprimir unas lonas que diga en lo que nosotros creemos y en lo que no creemos, en lo que participamos y en lo que no participamos. ¿Por qué? ¿Qué va a ocurrir con eso? Me voy a evitar confusión en todos ustedes, hermanos. 7 años hemos aprendido cosas. Vienen y me dicen, quiero presentar a mi hijo. ¿Con qué sentido? Pues porque los cristianos presentan. Sí, ¿a quién? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Con qué sentido? Si el sentido no es la gloria de Dios y estás con tus cosas como si fuera otra vez repetitivo, pues solo te cambiaste de una cosa a otra. Yo los amo, hermanos, pero les tengo que decir la verdad. Hay que acabar. Debemos cuidar nuestra enseñanza. Pero mi último punto en esto, porque ya se quedaron así. Mi último punto en esto. Por aquí podemos decir, gloria a Dios porque hemos aprendido cuestiones doctrinales. No somos ni Juan Calvino, tampoco exageren, ni somos el apóstol Pablo. Pero tenemos al Espíritu Santo en nosotros, tenemos la palabra de Dios. Ok, escuche. Debemos cuidar de no caer en saber doctrina y no vivir Biblia. Porque eso te vuelve un fariseo. Un celo desmedido, sin amor, te va a llevar a pecar delante de Dios, aunque te sepas toda la Biblia. Mateo 23:1, por favor. Solo leeremos 5 más para cerrar y aplicamos el texto. ¿Qué quiere decir? Que en la aplicación puede que lea más versículos. Les aclaro. Versículo 1, 1, 2, 3. ¿Qué les dijo? Verso 2. Versículo 3. Mas no. Paren ahí, 3 versículos. Regrésate, por favor. Y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos, versículo 5, antes hagan todas sus obras, hacen todas sus obras para que ellos sean vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterías y extienden los flecos de su manto. Ya tiene que ver con la vestimenta de los hebreos, y no me voy a meter en ese tema, pero si lo parafraseamos, ellos quieren verse, quieren que la gente diga, wow, qué increíble. La pregunta es, ¿y la gloria a Dios dónde está? La bendición que están recibiendo los que están a tu alrededor, ¿dónde está? Aplicación y llamado. Muchos hermanos, a la verdad, no entienden la diferencia, tristemente, entre sana doctrina y no. Pero tratando de culminar bien el mensaje de Dios por medio de la palabra de Dios, quiero citar lo siguiente. Mateo 7, 13 y 14. Entren por la puerta estrecha, ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a perdición. Y muchos son los que entran, versículo 14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva, ahora sí, hermana Betty, a la vida, y pocos son los que la hallan.
2 puertas, 2 caminos. No es una telenovela. ¿Qué hay en eso, pastor? Hay una enseñanza terrible, tremenda, de bendición para unos, wow, pesada para otros. ¿Por qué? Porque hay un camino que es ancho y es espacioso, pero se te lleva a la perdición. Y hay otro camino, uno estrecho, y la puerta es estrecha como el camino, pero esa te lleva a la vida. Y el texto dice que pocos son los que la hallan. Versículo 15, pastor, ya nos vamos, sí, 15, siga. Era para los que estaban dormidos. 1, 2, 3. Guárdense de los falsos profetas, que vienen a ustedes vestidos de ovejas, pero son lobos. Verso 16. Por sus frutos. Ok, del 16 al 20 habla de un buen árbol, no puede dar un fruto malo, ¿no? Resumimos. El texto en el 15, si lo regresas, hija, dice, guárdense, cuídense de los falsos profetas. ¿Cómo te cuidas de eso? Con la doctrina, hermano. Cuando tú lees la Biblia, tú te estás adoctrinando. Cuídate de esos, adoctrínate. Ahora, versículo 21, por favor, continúa con una gran advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que por cierto, 22 y 23. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, fuimos a la marcha de gloria, hicimos eventos para jóvenes, fuimos y regresamos, fuimos a hospitales, repartimos comida, café y todo, hicimos todo eso en tu nombre. Sí, entonces les declararé, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Punto. ¿Importa lo que haces o lo que eres? Lo que eres. Si eres hijo, vas al cielo. Conclusión. Ay, gloria a Dios. 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre. Ya la hemos leído, sí quiero que la vuelvas a leer. Un hombre prudente edifica su casa sobre la roca. El que sigue, hija, y seguimos así hasta irnos. Desciende la lluvia, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra aquella casa. ¿Y qué le pasó? Razón, está fundada sobre la roca. En 26. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, es un hombre insensato que edifica su casa sobre la arena. 27. Desciende lluvia, vienen ríos, soplan vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y grande es su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras aquí, la gente se admiraba de lo que él enseñaba. A este punto, en el versículo 29, y cierro, porque les enseñaba como quien tiene y no eran cuentos lo que Cristo enseñaba. Era verdad, y una verdad para vivir abundantemente. Al final de este sermón, ¿de cuál? El sermón no sino ese que es el sermón del monte. Muchos dijeron, wow, qué gran autoridad tiene él. No conocemos qué pasó con la vida de ellos, pero tú sí estás escuchando un sermón que tiene que ver con ese sermón. Así es que, ¿tú qué vas a hacer con esa autoridad que Cristo ha dejado en su palabra? ¿Qué harás ante esta gran verdad? Puedes escuchar un sinfín de sermones, pero debemos reflexionar nuestra manera de vivir. La pregunta es, ¿verdaderamente estás reflejando los frutos dignos de arrepentimiento para que Dios se glorifique? ¿O simplemente has dejado que la costumbre y la religiosidad en tu corazón te engañen creyendo que soy alguien que verdaderamente mis frutos no dicen que yo soy? ¿Te maravillas como las personas que escucharon al Señor o atenderás a su corrección y pedirás al Espíritu Santo que te dé arrepentimiento para ser transformado a la imagen de Cristo? Eso es lo que la palabra de Dios hoy nos ha instado. Sobre advertencia, no hay engaño, amados.
Yo quiero pedirle por favor que se ponga sobre sus pies y vamos a orar en esto. Saldrás de aquí, irás a comer, visitarás familiares. El día de mañana te alistarás como cada día de la semana para hacer cosas. Pero no te olvides de este mensaje. Medita en lo que Dios te ha dicho este día. Hay gente que no tiene ni siquiera doctrina. Hay gente que tiene mucha. Pero en cualquiera de las dos, sin el amor de Dios en nosotros, de nada sirve. La idea que tiene Dios al bendecirnos con el poder de su palabra es transformarnos a la imagen de Cristo, no hacernos sentir mal. De hecho, la función del Espíritu Santo, que es nuestro consolador, es poder entristecer nuestro corazón si estamos mal, para que podamos clamar a Dios perdón y la sangre de Cristo nos limpie de todo pecado. La sana doctrina es algo de lo que se adolece hoy día, intentando darle la gloria a Dios siempre. Instémonos unos a otros a seguir por este camino, amados. Pero no nos llenemos simplemente de conocimiento, sino mostremos los frutos que Dios está produciendo en nuestras vidas. Oremos. Dios bueno, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Tu ley es perfecta, como leíamos, como dijo el salmista, y conviertes al simple en sabio, Dios. Alumbras nuestros ojos. Gracias por tu palabra, Dios. Pero en esta hora, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, como un cuerpo, como aquella novia que se está preparando para encontrarnos con el novio. Queremos pedirte, Señor, que transformes nuestro corazón, nuestra mente, nuestra manera no simplemente de pensar, sino de vivir, de actuar, que podamos alinearnos a tu voluntad, a tu soberanía, al propósito que tú has puesto en cada uno de los que estamos aquí de manera individual, pero también como una unidad, que podamos ser una iglesia en donde tu amor sea reflejado, Padre. Padre, perdónanos si de repente no hemos considerado que cuando tú envías y alguien, Señor, está en tu nombre dando palabra, eres tú quien está hablando a nuestras vidas. Ayúdanos pues no simplemente a valorarlo, sino a poder vivir ese mensaje que tú nos das, porque nosotros sabemos que la palabra que tú envías no vuelve a ti vacía, pero ayúdanos pues, Dios, a producir frutos para tu gloria, Padre. Te doy gracias por cada oveja y por cada familia que está en este lugar. Pero, Padre, sigue obrando en nuestro corazón. Sigue mostrándonos la necesidad de siempre buscarte a ti. Te damos gracias por tu palabra, Dios. Verdaderamente, tu palabra es la luz que alumbra nuestra estadía en esta tierra. Gracias por ella. Y gracias, Dios, por la vida de cada hombre que tuvo que entregar la misma para que tu palabra llegara a nosotros. Te bendecimos, te damos honor y te damos gloria en el poderoso nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Medite pues el consejo de Dios para su vida, que la paz de Cristo siempre quede con usted y que Dios le pueda bendecir conforme a Él lo ha establecido cada día en esta semana. Si usted pues quiere bendecir a Dios, bendígale y dígale algo antes de irse en este lugar. Gracias, papá.